Te saluda Sky. Hoy no hablaré de aviones, sino sobre una tendencia un poco triste, pero curiosa, que seguramente habrán notado en algunos de nuestros últimos videos sobre las aeronaves que fueron creadas desde mediados del siglo XX. En los albores de la era de los reactores, en los años 40 y principios de los años 50, los primeros representantes de esta nueva raza, el de Havilland Comet y el Tu-104, volaban a velocidades de unos 800 km por hora. En comparación con los aviones de pistón, sus capacidades eran increíbles, y la velocidad de vuelo se convirtió en la principal tendencia. Los avances tecnológicos impulsaban el desarrollo de los aviones, y la velocidad era uno de los principales indicadores del progreso. En los años siguientes, nació una generación de aviones aún más rápidos. Para el Boeing 727, el Tu-154 o el Hawker Siddeley Trident, la velocidad de crucero de unos 960 km por hora era algo habitual. Y la carrera continuó. A principios de los años 60, el Convair 990 ya podía volar a velocidades superiores a los 1000 km por hora, una cifra que 10 años antes parecía fantástica. Y en esta época, Douglas aceleró uno de sus DC-8 hasta una velocidad ligeramente superior a Mach 1 durante una prueba de vuelo. Pero los aviadores no tenían la intención de detenerse allí. Alcanzar el Mach 1 solo significaba que había que acelerar aún más. El final de los años 60 y el principio de los 70 fueron la época en la que los morros puntiagudos de los aviones de pasajeros empezaron a romper la barrera del sonido. Los Concorde y el Tu-144 alcanzaban sin problemas la velocidad de Mach 2 o unos 2.200 km por hora. Boeing quería crear un avión aún más veloz, porque Mach 2 no es suficiente. Hay que volar a Mach 3. Parecía que no había límite para esta carrera, y según las ideas de entonces, en el siglo XXI, en nuestro futuro brillante, probablemente estaríamos utilizando las bonificaciones de las aerolíneas para comprar billetes de Nueva York a la Luna. Pero algo salió mal. La era supersónica nunca llegó. La majestuosidad de los aviones supersónicos solo es comparable con el horroroso impacto que tienen en el medio ambiente y en los bolsillos de las aerolíneas. El estruendo rugido molestaba a los habitantes de las ciudades, las explosiones sónicas destruían todo lo que había alrededor, y los superpotentes motores de postcombustión eran tan ávidos de combustible que las aerolíneas tenían que aumentar mucho el precio de los billetes para poder cubrir los gastos. Los supersónicos no se convirtieron en aviones populares. Transportar a los viajeros comunes en esos aviones era como llevar a los niños al colegio en autos superdeportivos. Pero no es eso de lo que quiero hablar hoy. Sí, tratamos de romper la barrera del sonido. Este plan no funcionó y la vida sigue. De lo que quiero hablar hoy es de los aviones subsónicos ordinarios, que están perdiendo su velocidad con cada nueva generación. El vuelo supersónico del DC-8 fue solo un experimento. El negocio de alta velocidad de Convair fracasó y eso no fue suficiente. Los héroes del auge de la era del jet podían alcanzar el Mach 0,9. ¿Y ahora qué? Aviones como el Boeing 737 o el A320 vuelan a velocidades inferiores a Mach 0,8, es decir, unos 850 km por hora. Ok, es cierto, estos son aviones pequeños de pasillo único. Ahora, ¿qué tal si echamos un vistazo a los gigantes? El Boeing 747-8 y el Airbus A380 son enormes buques insignia equipados con 4 potentes motores, y su velocidad es de Mach 0,85, o entre 900 y 930 km por hora. ¿No es impresionante? Bien, ¿y qué podemos decir de los aviones más avanzados de la era moderna? El Boeing 787 Dreamliner es un sueño tecnológico de Estados Unidos, con una velocidad de Mach 0,85. En serio. Veamos el Airbus A350 XWB, un milagro de la ingeniería europea. Su velocidad de crucero es la misma. Esto genera una pregunta lógica. ¿Por qué los aviones más avanzados de nuestro tiempo son más lentos que los que se exhiben en los museos desde hace 50 años? O en otras palabras, ¿por qué los aviones están perdiendo velocidad?
A menudo, esta pregunta se la dan respuestas como «hoy toda la gente es idiota», o «las empresas de aviación son codiciosas», o «los ingenieros han olvidado cómo hacer buenos aviones». La teoría es interesante, explica muchas cosas, pero creo que la respuesta a esta pregunta es algo más complicada. Los aviones modernos son sistemas extremadamente complejos y los diseñadores tienen que encontrar un equilibrio entre cientos de especificaciones diferentes, algunas de las cuales mejoran a costa de otras. ¿Qué quieres decir con eso, Sky? ¿Significa eso que los ingenieros están reduciendo la velocidad de vuelo a propósito? La respuesta es sencilla, sí. Ahora, descubramos por qué lo hacen. Para el viaje de hoy, tomaremos como ejemplos dos aviones, un veterano de la industria, el Boeing 727, y su heredero moderno, el Boeing 737 MAX. Pero dejaremos de lado el tema de los accidentes del MAX y nos centraremos en la velocidad. El primer avión nació en los años 60 y es un representante bastante típico de su generación. Un ala en flecha muy evidente, cola en T y 3 motores. Una configuración muy similar a la del Hawker Siddeley Trident británico o al Tupolev 154 soviético. El Boeing 737 MAX, creado hace unos pocos años, es el representante de la nueva generación de la familia 737, que integra las mejores soluciones y tecnologías que Boeing podía utilizar para un avión de pasajeros de un solo pasillo. Al igual que el 727 de los años 60, el 737 MAX es un avión bastante típico de nuestro tiempo, cercano tanto al A320neo actualizado como a los nuevos modelos, el MC-21 ruso y el C-919 chino. En este ejemplo, evaluaremos las versiones más cercanas de las dos aeronaves, el Boeing 727-200 y el Boeing 737 MAX 7. Estos aviones ocupan casi el mismo mercado. Ambos son aviones de medio recorrido y ambos tienen capacidad para unos 170 o 190 pasajeros en función de la configuración de los asientos. Es decir, en la teoría deberían tener el mismo diseño, pero en la práctica no es así. El primer comentario sobre su apariencia es que no se parecen. Y aquí llegamos al primer argumento, el diseño de los fuselajes. La anchura de las cabinas de ambos aviones es muy similar. Es lógico que Boeing, para ahorrar dinero en el desarrollo, haya utilizado diseños idénticos en muchos de los elementos de sus aviones. Sin embargo, las longitudes de los fuselajes y las capacidades difieren. Mientras el 727-200 es la modificación más grande del 727, el 737 MAX 7 es el más pequeño de su familia. La capacidad de sus hermanos mayores alcanza los 230 pasajeros, y el gran tamaño del avión, por supuesto, aumenta la resistencia aerodinámica. Al reducir ligeramente la velocidad, se puede reducir la resistencia y el nivel de ruido en la cabina. Seamos honestos, a todos nos encanta viajar con comodidad. El segundo y más notable hecho es el ala. El ala del Boeing 727 es más grande y tiene un mayor barrido. Este tipo de ala permitía que el avión volara más rápido y es un rasgo típico de su generación. Si uno compara muchos aviones, verá que los modernos tienen un barrido del ala más bajo que sus predecesores. Pero esta solución también reduce la velocidad de vuelo. ¿Para qué? Un vuelo no es solo la parte bonita que transcurre por encima de las nubes, sino también el despegue y el aterrizaje. Y aunque las alas modernas no baten récords en vuelos de crucero, se muestran en todo su esplendor por debajo de las nubes, cerca de los aeropuertos. El menor barrido de ala hace que el 737 MAX tenga una velocidad de crucero más baja, y gracias a ello, se siente mucho mejor que su abuelo en los despegues y aterrizajes. Es capaz de volar más lento y es más fácil de pilotar. Además, permite volar utilizando menos empuje del motor, y esto no solo mejora la eficiencia del combustible, sino que también reduce significativamente las emisiones de ruido. Este es un tema muy importante para las ciudades cercanas a los aeropuertos. Por si fuera poco, los despegues y aterrizajes son ahora mucho más fáciles y suaves. Y no me refiero solo a la comodidad de los pasajeros, sino también a la del propio avión. Los aviones antiguos aterrizaban a gran velocidad. El primer contacto de la pista y el frenado eran bastante bruscos, lo que reducía la vida útil de la estructura. Además,
Los ingenieros tenían que instalar trenes de aterrizaje reforzados, lo que ocupaba espacio dentro del avión y aumentaba su peso. Los nuevos aviones tienen unos trenes de aterrizaje más suaves, ligeros y eficaces, lo que complace a los fabricantes y a las aerolíneas. Lo mismo puede decirse de muchos otros elementos, pues aumentar la velocidad suele ser costoso en términos de otras características. Entre otras cosas, cuanto más se acerque la velocidad a la barrera del sonido, mayores serán los requisitos para el avión, y ni siquiera estoy hablando de los aviones supersónicos. El intento de Convair de acelerar su modelo 990 hasta los 1000 km por hora requirió una gran cantidad de modificaciones en el diseño, lo que al final resultó ser una tarea casi imposible. En el pasado reciente, Boeing repitió este intento al iniciar el desarrollo del Sonic Cruiser. Como pueden ver, el Sonic Cruiser tenía un diseño muy exótico, pero ni siquiera era supersónico y tenía que volar a una velocidad ligeramente inferior a Mach 1. Nadie soñaba con el Mach 3 del 2707. E incluso este proyecto resultó ser demasiado complicado. El nuevo diseño costó mucho dinero, muchos años de trabajo y presentaba graves riesgos. Simplemente no valía la pena. Al final, Boeing abandonó esa idea y creó un revolucionario, pero más clásico 787 Dreamliner. Y por fin, podemos acercarnos a la que probablemente sea la principal razón para abandonar la carrera por la velocidad: el motor. El corazón ardiente de la mayoría de los aviones modernos es un motor a reacción. Seguro que todos ya los conocen bien. Estos tipos ruidosos se pueden ver en cualquier aeropuerto y elevan los aviones hacia el cielo. La tarea de cualquier motor a reacción es convertir la energía del combustible en la energía cinética del flujo del chorro. A partir de allí, la física newtoniana ordinaria hace su trabajo. En la práctica, podemos ver que el combustible se enciende, se expande, se acelera y empuja la máquina hacia arriba. Sí, los motores de cohetes utilizan los mismos principios físicos. En la aviación, los motores turborreactores difieren al utilizar no solo su propio combustible, sino también el aire de la atmósfera, que también se acelera, se calienta y se expulsa a gran velocidad a través de una tobera, creando empuje. En el espacio, estos motores no funcionan, pero en la Tierra son bastante eficaces y el consumo de combustible es mucho menor que el de los cohetes. Todos los primeros aviones supersónicos tenían este tipo de motores y el legendario Rolls-Royce Snecma Olympus, utilizado en el Concorde, era un motor de reacción clásico. Pero a estos motores les encantaba quemar mucho combustible. Con su pequeña capacidad, el Concorde tenía un consumo de combustible demencial. El Boeing 747 era mucho más grande y resultó ser más económico. Y estoy hablando del antiguo Jumbo, no de sus versiones modernas. La reina de los cielos quemaba 3 veces menos combustible en la relación kilómetro-pasajero. Con el desarrollo tecnológico, los motores obtuvieron un nuevo diseño. Resultó que si se añade otro circuito externo a un motor turborreactor convencional, la corriente de derivación que pasa por este circuito aumenta la eficiencia. Los motores se vuelven más potentes y su consumo de combustible disminuye. Estos motores se denominan turbofanes y se convirtieron en una verdadera solución clásica en la aviación moderna. Casi todos los nuevos aviones los utilizan. Son los corazones ardientes del Boeing 727 y de la mayoría de los aviones de la época. Los motores turbofan eran buenos y con el desarrollo de la tecnología y los materiales, también aprendieron a volar rápido. La mayoría de los cazas modernos, como los clásicos F-15, los Typhoon o los Su-30, así como los más recientes F-22 o Su-57, se sienten muy bien con estos motores. Pero para la aviación comercial moderna, estos motores no valen. Pronto, los ingenieros se dieron cuenta de que la eficiencia de los motores aumentaba no solo por la aparición de un circuito externo, sino también por el aumento de sus dimensiones. Cuanto más flujo de aire pasa a través de él, más eficaz es el motor. Fue una nueva solución, el núcleo mantuvo el mismo tamaño, mientras que el índice de derivación aumentó. Los motores turbofan con un alto índice de derivación eran geniales y ofrecían la oportunidad de dar un nuevo salto en el desarrollo de la aviación. Hablamos de la eficiencia. Está mejorando.
Y esto no solo permite a las aerolíneas ahorrar dinero en el combustible, sino que los propios aviones pueden volar cada vez más lejos. Con cada nueva generación de estos motores, la eficiencia aumenta entre un 15 y un 20%. Nuestra comparación, en este caso, es un muy buen ejemplo. El Boeing 727 y el Boeing 737 MAX 7 tienen capacidades similares, pero el 727 tiene una autonomía de vuelo de 3.500 kilómetros, mientras que el MAX 7 tiene un alcance de 7.130 kilómetros, es decir, el doble. Potencia, el mismo ejemplo. El 737 tenía 2 motores, mientras que el 727 más parecido necesitaba 3. Además, podemos decir que la enorme potencia de los turbofanes de alto índice de derivación fue la clave del nacimiento de los aviones de fuselaje ancho, que ahora son la pieza principal de los viajes globales. Pero estos motores tienen sus inconvenientes. El primero de ellos lo afrontan todos los fabricantes que actualizaron sus aviones y les cambiaron los motores. Estos motores son grandes, sus diámetros son cada vez más grandes y los ingenieros tienen que trabajar mucho para encajarlos bajo las alas del avión. Nuestra pareja de aviones lo deja en evidencia. Los viejos Pratt & Whitney JT8D del 727 parecen unos puros comparados con los anchos CFM LEAP 1B de los aviones MAX. La segunda desventaja se refiere a nuestro tema de hoy. Estos motores tienen un punto débil. No les gustan las altas velocidades. Por supuesto, alguien dirá que hay muchos ejemplos de vuelos de alta velocidad de los que les gusta presumir a los aviadores, pero hay que recordar que se trata de vuelos de prueba que se realizan en condiciones extremas controladas. El DC-8 rompió una vez la barrera del sonido, pero difícilmente puede ser catalogado como un avión supersónico. En las operaciones habituales, esas velocidades no son comunes. Incluso, pueden provocar una catástrofe. El hecho es que cuanto más rápido vuela el avión, más potencia hay que seleccionar. Y la cuestión aquí no radica siquiera en el empuje, sino en la velocidad del flujo de aire a través del motor. Si es demasiado alta, el enorme ventilador se convertirá en un muro que ralentizará el avión. El diseño y la aerodinámica de los motores han mejorado, y los propios ventiladores se han convertido en obras de arte, pero incluso todo este progreso no resuelve el problema. Y si el motor es acelerado hasta sus límites, el resultado será un mayor consumo de combustible, un mayor estrés estructural y una reducción de su vida útil. Y permítanme recordarles que la reparación de estas máquinas es un negocio muy caro. Los fabricantes de aviones han calculado y seleccionado la velocidad de vuelo óptima. Sí, esa misma velocidad básica, alrededor de Mach 0,8 y 0,85. Y este rango de velocidades trae más ventajas que inconvenientes. Si nos remontamos a la pareja del 727 y el 737, entonces sí, el MAX vuela más lento, pero el resto de su rendimiento es mucho mejor, no solo debido a la tecnología moderna, sino también a esos compromisos. Sin embargo, todavía nos puede quedar un poco de tristeza, ¿verdad? Realmente, con todas las innovaciones de la industria de la aviación moderna, ¿por qué no podemos volar? Bueno, al menos un poco más rápido. La respuesta a esta pregunta es otra pregunta. ¿Para qué? Los aviones de medio recorrido vuelan a una distancia de un par de miles de kilómetros. ¿Qué aporta un pequeño aumento de velocidad en esta distancia? Lo más probable es que el ahorro de tiempo en vuelo sea de media hora, solo en vuelo. Pero el viaje es también el camino al aeropuerto, la facturación, el control de equipajes, la espera en la terminal y luego, de nuevo el control de pasaportes, la recogida de equipajes y el camino desde el aeropuerto hasta el destino. Todas estas etapas no se aceleran, sea cual sea el avión en el que vueles, y todas las ventajas de la velocidad pueden verse fácilmente eliminadas por los atascos en el camino al aeropuerto. ¿Y las rutas de largo alcance? Aquí, a primera vista, las velocidades más altas serían muy útiles, pero de nuevo, nos encontramos con la economía y las realidades descritas anteriormente. Para las compañías aéreas, los parámetros de consumo de combustible y, por ejemplo, el ciclo de vida del avión son más importantes que la velocidad de los vuelos. Además, el consumo de combustible no es solo dinero. Los depósitos de combustible de los aviones son los mismos y un aumento del consumo de combustible puede suponer una reducción de la autonomía.
A las compañías aéreas les resulta más barato hacer que el pasajero esté más cómodo, poner un par de películas y hacer una cena en el vuelo, que acelerar un avión. Desde el punto de vista del pasajero, ese trato también es mejor. Sí, el vuelo puede ser largo, pero el nivel de confort no está mal. Mientras que el aumento de la velocidad incrementará el precio de los billetes de avión, lo que nunca agrada a los viajeros. ¿Nos gustaría volar a altas velocidades o incluso velocidades supersónicas? Por supuesto que sí, pero me temo que para la mayoría de la gente este deseo desaparecerá al ver el precio del billete. Y en realidad, solo un grupo muy reducido de personas valora más el tiempo que el dinero. Por lo tanto, los líderes en velocidad ahora son los jets ejecutivos, y lo más probable es que los aviones supersónicos que puedan aparecer en la próxima década también sean jets corporativos. La aviación de nuestro tiempo es ya una industria gigantesca y compleja, que prefiere la evolución por encima de la revolución. Aparecerán nuevos aviones de mayor velocidad, pero como en la evolución natural, este proceso tardará, digamos, un cierto número de décadas. Al elegir entre velocidad y precio, la mayoría de las veces el viajero común se inclina por el precio. Y con el nivel actual de la tecnología de la aviación y el transporte, tenemos que admitir que vivimos en una época dorada. Basta con acceder a una aplicación en el móvil para comprar un billete electrónico que nos permite llegar prácticamente a cualquier punto de la Tierra en 24 horas o menos. Julio Verne estaría encantado. Por lo tanto, podríamos decir que ahora el mundo es un pañuelo y la velocidad no es un gran problema. Les deseo vuelos bastante rápidos y aterrizajes suaves. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.